Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya oficialmente hoy empezó el Mundial. Eh, Se llevó a cabo la inauguración sin contratiempos dentro de lo que cabe, eh, incluso sin lluvia, que muchos estaban augurando y pronosticando todo tipo de calamidades. Y bueno, ni siquiera hubo lluvia, afortunadamente. Eh, Y bueno, pues sí pasaron cosas muy interesantes el día de hoy. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar, por ejemplo, con esto que ya estaba ocurriendo horas antes, horas previas a la inauguración del Mundial, que es la queja que estaban haciendo o realizando algunos de un grupillo, un grupúsculo ahí de riquillos que estaba llorando porque la FIFA, una empresa con prácticas capitalistas abusivas, de esas que les gustan mucho a ellos, pues les quitó el acceso a sus palcos en el Azteca. Aquí, como ya lo había comentado el día de ayer, nos damos cuenta cómo terminaron peleándose los FIFAs versus los FIFIs o los FIFIs versus los FIFAs, dándoles hasta cierto punto una cucharada de su propio chocolate y dándote cuenta del ridículo que, bueno, pues esta gente que está acostumbrada a que siempre se haga lo que ellos quieren, pues en este caso ahora sintieron lo que se siente, que haya quienes abusen de su poder, quienes no cumplan los contratos, quienes se quieran pasar de listos. Y bueno, insisto, una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Este grupo de ricos llora porque la FIFA, una empresa con prácticas capitalistas abusivas, pues les quitó el acceso a sus palcos en el Azteca. Justicia poética le dice, ¿no? Y bueno, esto ha generado evidentemente burlas al respecto, obviamente, ¿no? En este sentido de quienes pues se burlan diciendo vive el libre mercado que se regula solo, ¿no? Viva la mano invisible del mercado que lo regula todo. Millonarios versus multimillonarios. Pues da mucha risa el berrinche de los ricos, ¿no? Al final sí van a entrar, pero no pueden meter sus propios alimentos ni bebidas. FIFA versus FIFIs, ¿no? Que es, creo que, un término muy ad hoc para esta situación. Los ricos también lloran. Eh, Perro sí come perro. Eh, Hay quien, por ejemplo, redacta, ¿no? Un grupo de ricos FIFAs lloran porque otros más ricos y más FIFAs les quitaron sus palcos con las prácticas abusivas capitalistas que ellos les celebran. Ladrón que roba ladrón. En fin, el capitalismo tardío les trae todas esas calamidades que les dijeron que les traería el socialismo. Ahí sí les quitan sus vacas. El comunismo te quita tus propiedades, decían. Bueno, pues la verdad está muy divertida la conversación y pues las burlas que, insisto, se les están. Y ni así entienden la derecha es de memoria corta. A win is a win, supongo. Eh, Dice acá, pues capitalismo tardío, aunque acá Azcárraga no está respetando lo que está en la ley, y no por defender a los dueños de los palcos, pero tampoco voy a defender a la FIFA. Pues es que sí, ni a cuál irle, ese es el tema precisamente. Pues ni a cuál irle, ¿no? Eh,
Y esto hasta cierto punto sí es preocupante, pero aquí digo, al final, hasta cierto punto los pobres ya estamos acostumbrados a que la ley, eh, pues de alguna manera siempre vaya en nuestra contra o que los poderes abusivos siempre estén en nuestra contra. Aquí lo inédito, digamos, pues es ver a los ricos abusando de los ricos o a los poderosos abusando de los poderosos. Pero en este sentido, los que son más poderosos abusan, obviamente, de los menos poderosos, porque siempre hay un pez más grande, ¿no? Incluso en esta ley de la selva en la que ellos viven, capitalista, pues siempre va a haber uno más rico y uno más poderoso, y aquí uno te das cuenta cómo el poder se impone. Y obviamente en esta ridiculez, estos mismos ricos, o pequeños ricos, ahora sí como dice padre rico, padre pobre, eh, estos pequeños capitalistas, pues lo primero que salen a hacer es a lloriquear y adivinen a quién querer culpar, pues claramente al gobierno, ¿no? Y decir, gobierno, ayúdame, gobierno, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aplicando la ley? ¿Cuál es la ley que se está aplicando aquí? ¿La ley mexicana o la ley de la FIFA? ¿Por qué es la ley de la FIFA la que se está imponiendo en México? Sheinbaum, ¿dónde está la soberanía? Y entonces de manera muy ridícula ves estos palqueros utilizar términos que ni entienden y se ven tan desesperados, ¿no? Porque ahora ellos son los perjudicados y las víctimas, utilizando ahora el término de la soberanía, ¿no? Ahora sí, ¿quién iba a decir, ¿no? Escuchar a los ricos llenándose la boca de un término como soberanía, que insisto es un término que ni ellos entienden, pero malutilizan para supuestamente pedirle a Sheinbaum o al gobierno mexicano o al Estado mexicano, a México, que los ayude por favor y que apliquen la ley de México, porque hay unos extranjeros que les están robando sus derechos y están abusando de ellos. Qué cosa tan más ridícula de verdad ver a estos eh, fifis que se están peleando, insisto, con los FIFAs, eh, acudiendo al concepto de la soberanía para que respeten sus derechos, ¿no? A ver, aquí hay que distinguir muy claramente, aquí son acuerdos entre privados, no se están respetando las leyes, sí, probablemente en una de esas, pero no caigan en estas ridiculeces, ¿no? O sea, pues lleven sus procesos, al fin ustedes son los afectados y tendrán que buscar la manera de que se respete lo que hayan acordado en sus acuerdos, en sus contratos, evidentemente contratos entre privados, insisto, donde en esta ley de la selva capitalista pues siempre hay un pez más grande y más fuerte y en este caso que se los está chamaqueando, que se los está jodiendo. Pero no malutilicen, insisto, el concepto de la soberanía que ni a ustedes mismos les interesa. No sean hipócritas en este sentido, no sean doble morales, no sean oportunistas, ¿no? Ustedes son los que menos les interesa la soberanía, pero les empieza a interesar cuando ya es a ustedes a quienes les afecta este tipo de cosas. Y curiosamente es uno de los argumentos que siempre he comentado, ¿no? Aquí uno se puede dar cuenta cómo la soberanía, en efecto, es algo que en realidad ni siquiera ellos se alcanzan a dar cuenta muchas veces. Incluso a los mismos ricos les conviene, porque si no, después van a venir corporaciones o empresarios extranjeros con mucho más poder, mucho más capital, y van a querer hacer exactamente esto contra ellos, ¿no? O sea, aquí te terminas de dar cuenta de cómo ellos terminan topándose con pared al tener estos golpes de realidad, ¿no? Y al toparse con pared, en darse cuenta que, insisto, siempre va a haber un tiburón que se termine comiendo a los charales, y siempre va a haber un tiburón más grande, ¿no? Por más que los charales se sientan tiburones, siempre va a haber un tiburón más grande. Entonces, bueno, pues en este ridículo así han estado estos palqueros, ¿no? Padeciendo las grandes injusticias por no haberles permitido el acceso a sus palcos. Y bueno, de memes ni hablamos, evidentemente. Aquí está este meme muy agradable. A ver si se alcanza a ver ahí. Creo que no se ve. Ahí está. Ahí dice,
un capitalista más capitalista que tú te despoja de tu palco. Con que entonces así se siente, ¿no? Bueno, insisto, una cucharada de su propio chocolate. Y sí, o sea, tampoco es algo que nos convenga, insisto, en general, porque bueno, si abusan de ellos, pues imagínate los que estamos peor de indefensos. Eh, pero es ahí donde parece que ellos no entienden, ¿no? En los esfuerzos colectivos, en la verdadera defensa de la soberanía. Solo hasta que a ellos les afectan sus intereses es cuando empiezan a poner el grito en el cielo y a decir Sheinbaum y a culpar a Morena y al gobierno de México, ¿no? No, pues es que si ustedes hubiesen entendido de inicio el concepto de la soberanía, en gran medida, bueno, y realmente hablar de palcos es lo menos importante del tema. Hay cosas mucho más importantes en juego, hay recursos estratégicos mexicanos en juego, hay recursos naturales en México en juego, hay territorios, hay recursos tan básicos y vitales y fundamentales para la nación como el agua que están en juego, hay empresas mexicanas que están en juego, hay instituciones mexicanas que están en juego, en fin, está todo en juego cuando se habla precisamente del tema de la soberanía, pero pues insisto, a estos tipos solamente les interesa, entre comillas, hablar de la soberanía cuando sus intereses se ven afectados, ¿no? Entonces, bueno, pasando ahora sí a otro tema, y yo creo que es uno de los más disfrutables. Por cierto, traigo mi playerita de México, por supuesto. Yo que sí soy patriota orgullosamente mexicano y no como los vendepatrias domingueros de ocasión. Que por cierto, les preguntaría por qué se están poniendo estos vendepatrias la playera de México, nada más por qué, porque está el Mundial de Fútbol o como por qué. ¿Por qué se están poniendo la de México además? O sea, si ustedes son vendepatrias, ¿por qué se están poniendo la verde? ¿Por qué se están poniendo la playera nacional? En todo caso, ustedes se deberían de estar poniendo la de Estados Unidos, ¿no? Pues si ustedes son tan fanáticos de Estados Unidos, tan antimexicanos, pues como por qué, diría yo, como por qué, eh, pues están utilizando la... Un segundo. Si son tan vendepatrias, ¿por qué están utilizando la playera de México, hombre? O sea, ¿por qué no se ponen la de Estados Unidos? ¿Por qué de repente, insisto, estos vendepatrias que se sienten gringos, por qué se ponen nada más en los partidos la playera de México cuando, insisto, se sienten gringos y parece ser que nada más son mexicanos de ocasión? Nada más cuando hay partidos de fútbol, cuando hay un mundial de fútbol, cuando es 15 o 16 de septiembre, pues nada más, insisto, sacan su playera de México porque el resto del año son unos vendepatrias sinvergüenzas, ¿no? Entonces, insisto, creo que es muy doble cara, doble moral, sumamente hipócrita, repugnantemente hipócrita que estos vendepatrias pues sean tan cínicos, tan hipócritas, tan posers, ¿no? Pura pose, pura foto, pura selfie. Eh, Estos patriotas de ocasión que, insisto, son vendepatrias el resto del año y el resto del tiempo, que básicamente nada más se preocupan por eh, aparentar ser muy mexicanos cuando pues tienen su pretexto, ¿no? Ya sea insisto, el Mundial de Fútbol o cuando se trata de el
15 o 16 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos, la verdad es que no por nada, la playera nos va muy bien porque con o sin playera nosotros somos mexicanos, orgullosamente mexicanos y orgullosamente patriotas. Entonces, bueno, pues son en estos tiempos cuando te das cuenta, insisto, de la gran hipocresía de algunos mexicanos eh, doble caras, de algunos mexicanos vendepatrias, que simplemente, insisto, son mexicanos y patriotas de ocasión. Patriotas de estadio de fútbol, ¿no? Pero fuera de eso, cambiarían y venderían la patria por un peso, por un elote, por un Bitcoin o por cualquier cosa, ¿no? Dentro de esto, si lo conecto precisamente, hablando de vendepatrias sinvergüenzas, eh, quiero mencionar precisamente a... Quiero mencionar precisamente a, pues, el vendepatrias máximo en este momento, que es Salinas Pliego, entre muchos otros, ¿no? Que padecemos al día de hoy, Lili Telles, Maru Campos, etcétera. Pero hoy nos vamos a divertir con el caso de Salinas Pliego por obvias razones. Obviamente Salinas Pliego hoy, este Salinas Pliego que se pone una bufandita tricolor, pues se llevó todas las mentadas de madre posibles en el Azteca, en el partido. Muchos mexicanos, y les envidio, la verdad. Me hubiera gustado mucho estar y compartir con ustedes ese gran momento. Pues le dijeron sus verdades a este vendepatrias sinvergüenzas, a este pseudoempresario mercenario de la libertad o de la supuesta libertad. Y pues se llevó insisto, sus buenas mentadas de madre. Me gustó mucho un meme, hablando de memes, que vi. Lugares donde me hubiera gustado estar. Te pone por ahí el concierto de Queen, ahí coreando con Freddie Mercury. Te pone a los Beatles. Te pone a Michael Jackson. Y bueno, en el último cuadrante te pone ese, ese hermoso momento del día de hoy, donde le mientan la madre a Salinas Pliego y le dicen prácticamente y básicamente chinga tu madre cabrón, ¿no? Chinga tu madre cabrón. Y aquí no la puedo decir completa porque nos censuran. Entonces, la verdad que qué gran momento para estar vivos, ver cómo le mientan la madre a este cabrón. Eh, la verdad me llena de vida, ¿no? Ver este video donde le están mentando la madre es verdaderamente revitalizador. Que le digan sus verdades como se merece. No le dijeron todas sus verdades, pero sí le soltaron un par, al menos. Y pues es lo menos que se merece. Y lo estuve diciendo un día antes, 2 días antes del estreno de este mundial. 2 días antes yo estaba comentando cómo hay quienes se merecen verdaderamente mentadas de madre. Y mencioné dentro de los primeros en la lista a Salinas Pliego. 3 doritos después, hoy le estuvieron mentando la madre en su cara como se merece este cabrón, ¿no? Este sinvergüenza, mediocre, golpista, porro, desestabilizador, pero dentro de todos los apodos con los que hoy le mentaron la madre y lo bautizaron, el que se llevó el premio y la medalla de oro fue Salinas Pliego, la perra de Donald Trump. Salinas Pliego, la perrita de Donald Trump.
La perra de Trump. Hoy le bautizaron a Salinas Pliego. Excelente apodo. Como anillo al dedo le queda el apodo a este sinvergüenza mercenario, pseudoempresario, evasor, corrupto, mercenario de Salinas Pliego, que hoy es apodado y bautizado como la perra de Trump. Extraordinario apodo con el que hoy lo bautizaron a este sinvergüenza. Que bueno, además, y no es de sorprender y no le voy a dedicar demasiado tiempo, pues estuvo haciendo sus montajes, poniendo a sus propios esclavos a que lo entrevistaran, cosa del verdad de lo más repugnante, ¿no? Poniendo a sus empleados a que le laven la cara, ¿no? En vivo, a que le armen entrevistas, a juntar ahí algún par de personas que le griten, algún par de personas descerebradas que le griten presidente, poniéndose una playera con su pareja ahí, haciendo el número de 2030, haciendo alusión evidentemente a ese año y a las elecciones. Es un tipo verdaderamente sinvergüenza, que a mí lo que me ofende más que todo es que ande tan campante por la vida, que por cierto todavía sigue debiendo sus impuestos y ande como si nada, y que nadie le ponga un alto, y que la ley en este sentido, pues de nuevo, no sea aplicada contra estos sinvergüenzas con poder económico, que piensan que pues siempre están por encima de la ley y que como tienen dinero siempre pueden comprar la ley y salirse con la suya, ¿no? Desafortunadamente es uno de los grandes problemas que se padece no solo en México sino en el mundo con respecto a la aplicación de la ley hacia gente que tiene poder político o poder económico. Desafortunadamente parece que nunca va a ser sencillo. Nunca ha sido sencillo, pero parece que sigue sin ser posible siquiera, ¿no? Tocar a esta gentuza. Y a mí lo que verdaderamente me preocupa es que se le esté permitiendo tanto a este tipo sin entender que representa un verdadero riesgo para México. Es un tipo que lo único que le interesa son sus intereses y nada más. Todo lo demás es teatro, reality show, por eso es tan adulador de Donald Trump, porque en ciertas formas se parecen, pero hasta en eso creo que Donald Trump no está tan mal como Salinas Pliego. Y mira con quién lo estoy comparando. Así que bueno, pues después de mencionar aquí a la perra de Trump, que es Salinas Pliego, imagínate lo que es Sonsonegui en ese sentido. Si Salinas Pliego es la perra de Trump, entonces Juan Miguel Sonsonegui es la perra de la perra. La perra de la perra de la perra, ¿no? O la pulga de la perra. Juan Miguel Sonsonegui en ese sentido sería la pulga de la perra de Trump. Bueno, en fin. Puro sinvergüenza, puro lacayo, vasallo, humillado, hincado, sumiso, arrodillados, unidos con Donald Trump. Pues así este grupo de insensatos sinvergüenzas que se humillan a sí mismo, ¿no? Eso es lo más curioso. Y que haya tantos sobrinos, que así se autodenominan ellos, ¿no? Del tío Richie, que también les encanta humillarse a sí mismos, ¿no? Con tal de aplaudirle las estupideces a Salinas Pliego, la perra de Trump. En fin, ¿qué más pasó hoy? Bueno, pues ya hablando
del mundial. Parece que es color negro mi playera, pero es verde, ¿eh? Nada más que no se ve bien porque no tengo mucha luz. Aquí está nuestra hermosa bandera tricolor. En fin. ¿Qué más? Bueno, el día de hoy, digamos ya hablando un poco, no quiero dejarlo pasar. Hablando del show, del espectáculo, del mundial, de la inauguración, contra todo pronóstico, insisto, superó los contratiempos que se estaban pronosticando, no hubo ni siquiera la lluvia, hablando climática, ya puntualmente hasta en el tema climático. Eh, no hubo ni lluvia. Claro, porque aquí hay que hablar de varios climas, ¿no? Primero el meteorológico, las precipitaciones se superaron, pero hay otros climas alrededor, ¿no? También en este entorno tenso, político, económico, social, geopolítico, pues hay otro clima también ahí, paralelo al meteorológico, que por momentos es el menos importante, pero por eso hablo que hasta la lluvia, de alguna manera, permitió y favoreció porque no llovió. Por eso digo que contra todo pronóstico, afortunadamente, pues no hubo tanto contratiempo como se auguraba. Sin embargo, obviamente estamos hablando del primer día, o sea, hay que entender y lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo, muchos meses atrás, pero particularmente hace toda esta semana lo he estado comentando. Eh, Apenas el día de ayer, un día previo a la inauguración del Mundial, estaba hablando yo de cómo este Mundial de fútbol iba a ser de todo menos deportivo, iba a ser particularmente político, más político que nunca, en el entendido que el fútbol es político y siempre ha sido político. Sin embargo, también en el entendido de que este particularmente va a ser más político de lo normal. Porque evidentemente hay muchos intereses de por medio y muchos intereses perversos y muchos intereses extranjeros y muchos intereses internos, tanto internos como externos, que buscan, insisto, desestabilizar a México y obtener una mordida del pastel. Quiero empezar también, antes de entrar al tema de lo que fue el show, hablando un poco de la CENTE, que también estuve comentando un poco. Yo creo que la coordinadora, que por momentos parece más bien la extorsionadora, tiene que reevaluar muy bien lo que está pidiendo y lo que está también dispuesta a dar a cambio, porque por momentos creo que se omite esta parte, ¿no? Llegan ellos con este modus operandi charrista, eh, ya prácticamente de manual, donde saben hacer sus protestas, que en el fondo no son más que protestas del capricho y protestas de la extorsión, pero muchas veces dentro de sus pliegos petitorios y sus demandas y exigencias, por momento no alcanzas a ver dónde está aquello que ellos están dispuestos a ofrecer a cambio, ¿no? Hay mucha exigencia, hay mucho reclamo, hay mucho capricho, hay mucha demanda, mucho reclamo, pero por otra parte no ves generalmente qué es lo que ellos van a hacer a cambio, y creo que eso ya debe de empezar a cambiar, porque si no es como yo explicaba, este brazo extorsionador o célula extorsionadora. eh, y hablamos en general, o sea, en el sentido de tanto la CENTE, el CENTE, la SEP, que son ya maquinarias que ya no sabes ni dónde empiezan ni dónde terminan, pero que al final han sido todo menos educativas, llenas de corrupción, llenas de ineficiencia, y que es evidentemente un tema complicado, porque tampoco podemos decir que no hay profesores y profesoras valiosos haciendo su labor docente, pero como yo lo decía el día de ayer, me parece que estos son en general la excepción, más bien, y no
la regla o la norma. Yo considero que los mejores y las mejores maestros, maestras son excepciones, desafortunadamente, del sistema. En ese sentido, lo que quiero decir es que son más los malos profesores que se hacen pasar por profesores, que lo que menos les interesa es la educación, y son menos las excepciones de los profesores y profesoras que realmente tienen una vocación y que realmente, a pesar de todo el caos y toda la crisis y todas las malas condiciones con las que también hay que aceptar, se encuentran las condiciones laborales de los docentes. A pesar de todo eso, estas excepciones realmente están comprometidos con la educación y son capaces además de brindar una buena educación a los alumnos. Y sigo insistiendo, y esto podrá ser discutible o debatible, estos, para mi gusto, los buenos y las buenas profesores y profesoras son las excepciones del sistema educativo mexicano. Entonces, lo que hay que cuidar es precisamente no tomar políticas de la vía de Díaz Ordaz, como bien dice la presidenta, porque tampoco se trata de hacer cosas como las hacía Díaz Ordaz, o como las hacía el Calderonato, o como las hacía el Peñato, ¿no? Me refiero a Enrique Peña Nieto, que, bueno, entonces no se quiere encuadrar, entonces viene todo el poder del Estado y toda la fuerza bruta en contra de ellos y toda la represión. Es peligroso porque incluso creo que aplicar la fuerza desmedida, descontrolada contra incluso estas células, insisto, extorsionadoras, creo que es absolutamente contraproducente. Y es, por momentos, parece lo que ellos también buscan, ¿no? Yo creo que no es el camino la represión, pero tampoco es el camino la extorsión. Y es ahí donde hay que encontrar el punto medio para tratar de buscar una salida que es y ha sido históricamente muy complicada en el tema de la educación. El gran problema es que la CENTE ha logrado sus exigencias, ha logrado sus chantajes, caprichos y extorsiones en contra de todo tipo de gobierno a lo largo de la historia reciente de México. Bueno, en general a lo largo de la historia de México, porque pues todo esto tiene una historia, ¿no? Desde el sindicato del CENTE, luego, bueno, en general la historia de la SEP, la historia de la CENTE. El punto es que a lo largo de la historia ellos han logrado sus objetivos, han logrado sus caprichos y sus extorsiones, pero el problema es que la constante y la única constante preocupante es que la educación se sigue manteniendo en un estado muy preocupante, muy mediocre, y allí parece que lo menos importante para todos, tanto para el gobierno como para los que se supone que son los agentes educadores nacionales en nuestro país, pues para uno y otro lado lo menos importante es, en efecto, atender la educación en México. Nadie se acuerda al final del día ya de la educación en México. Y eso creo que sí ya hay datos y estudios que pueden demostrar perfectamente cómo cada vez la educación, lejos de mejorar en México, empeora. E históricamente, insisto, ha estado abandonada, olvidada, rezagada, desfasada, desactualizada, alejada de la ciencia, en fin. O sea, y por eso nada más terminando con esto de la CENTE, pues muy bien, felicidades por sus exigencias, pero ¿dónde están también sus responsabilidades y sus compromisos con la educación? Entonces yo creo que ya tiene que empezar a cambiar ese supuesto diálogo que no es más que extorsión. De que ellos exigen pero no dan nada a cambio, ellos exigen pero no asumen sus responsabilidades, ¿no? Y que, insisto, al final nada más se terminan convirtiendo en un brazo ejecutor de la extorsión, que lo último más bien, ojalá que fuera lo único, lo último que les interesa realmente es el estatus de la educación en México. Así que yo creo que ya también este es yo creo que en una de esas hasta cayeron en su propia trampa. Es un buen momento para repensar cómo se está tratando esta interacción con la coordinadora o la extorsionadora de la educación en México, que se les llama el magisterio, pero insisto, ellos mismos creo que se han hecho de una mala reputación
y se han vuelto muy indefendibles. O sea, aquí ya parece que ya no importa qué sexenio, qué gobierno, ellos ya se hicieron de una mala reputación, porque por momentos sí parece que todo lo quieren a la mala y si no se los dan, pues es a la fuerza, y esa manera de extorsionar para mi gusto ya es sumamente predecible además. Yo creo que ya nadie sorprende ver las formas en que ellos se mueven, en la que ellos chantajean, extorsionan, vandalizan, etcétera. Y quiero volver a recalcar, no por ello no voy a defender la dignidad de los verdaderos profesores y profesoras que, insisto, realmente tienen una vocación, pero es ahí donde tenemos que tener discernimiento para saber separar quiénes son los verdaderos y valiosos docentes en nuestro país y quiénes son, insisto, nada más que porros, extorsionadores, chantajeadores y que lo que menos les interesa es la educación y lo que más les interesa son sus huesos o lo que pueden estar obteniendo amenazando y extorsionando al Estado mexicano, ¿no? En fin, estos amagues, estos caprichos, estas extorsiones, insisto, ya deben de ser superadas. Este ridículo además en el que se quiere equiparar no solo de la CENTE, sino prácticamente de todas las marchas que hoy están saliendo de las cloacas, hasta de las cloacas, pues todas quieren comparar a Claudia con Díaz Ordaz, ¿no? Todos quieren comparar a Sheinbaum con Díaz Ordaz, todos quieren hacer equivalente, ¿no? Que el gobierno de Sheinbaum es igual al de Díaz Ordaz. Bueno, si fuera igual al de Díaz Ordaz, les aseguro que de entrada ya ni siquiera estarían protestando, porque estarían baleados y probablemente 10 metros bajo tierra. Ya estarían los tanques afuera, ya estarían los francotiradores en los edificios listos para, pues ahora sí que callarlos de manera definitiva con las balas, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con sus irresponsabilidades y sus estupideces, porque es algo de lo que más critico, ¿no? De esta oposición miope e ignorante, que todo lo exagera, todo lo lleva a la hipérbole, a la ridiculización, al punto en que ellos mismos terminan cayendo en unos ridículos indefendibles. O sea, no puedes argumentar que Sheinbaum es Díaz Ordaz. Cabrón, por favor, sé tantito serio contigo mismo. Sé un poquito menos ridículo contigo mismo. Porque te exhibes en todo aspecto. Y exhibes a máximo grado tu nivel de ignorancia. O hipocresía, o cinismo, como sea, lo que exhibes es lo peor de ti mismo, tratando de comparar a Sheinbaum con Díaz Ordaz, tratando de comparar el gobierno mexicano actual con otros, y diciendo que este gobierno es represor y censurador y dictatorial y una narcodictadura comunista. Cuando, insisto, si así fuera ya ni siquiera estarían hablando y ni siquiera estarían respirando porque estarían con una bala en la cabeza y 10 metros bajo tierra. Así que tengan cuidado, insisto, con hablar a la ligera, con hablar a lo estúpido y hablar a la ligera. Porque, insisto, como la propia presidenta dice, no somos iguales, no son lo mismo. Y tendrás que ser muy estúpido para pensar que son lo mismo. Entonces, pues hoy precisamente por eso hay tantas marchas, supuestamente, ¿no? Pues hay marchas por aquí, marchas por allá, cierres por aquí, cierres por allá. Y yo de hecho soy de los que por momentos dice, oye, ok, no seas Díaz Ordaz, pero por momentos sí ya aplícales un poquito de tolete o de ley. Y sí, mira mis palabras, ¿eh? Hay quienes sí ya se salen de plano de lo admisible. Y creo que es ahí donde sí se tiene que aplicar la fuerza del Estado, tratando de encontrar los equilibrios, porque esto cualquier teoría de Foucault te va a explicar que no es tan sencillo cuando es poder y sociedad encontrar un equilibrio, porque pues al final es el uso de la fuerza. Pero es que en el otro sentido está pues también que haya personas afectadas por gente que no tiene escrúpulos. Entonces, encontrar el punto medio en el ejercicio del poder y el uso de la fuerza no es sencillo. Por eso para cualquier gobernante esta cuestión entre detener una marcha o permitirla se sitúa en el dilema y el debate de el uso de la fuerza,
por lo cual será criticado probablemente de represor, o el no uso de la fuerza, donde el gobierno será criticado por cómplice, por permisivo, por pasguato, por blando o lo que sea, o por un gobierno que no aplica la ley. Entonces, encontrar ese equilibrio no es sencillo, por eso es que yo hasta en mi argumento acabo de decir, hay quienes sí se merecen un toletazo, creo yo. Por ejemplo, en esa marcha que armaron los preanistas, pintándose como supuesta generación Z, donde hubo abusos de un lado y del otro, y donde sí, evidentemente terminó habiendo creo que abusos hasta de algunos policías, pero también hubo abusos contra los policías. Entonces, a ver, hay que entender también, esos policías también tienen familias, y también son personas. Y yo sé que hay una buena cantidad de policías que pues desafortunadamente la cultura mexicana nos ha mostrado que hay policías que son corruptos o que tienen abusos de autoridad, pero también tenemos que ser sensatos y equilibrados porque hay policías que son profesionales, que simplemente están trabajando, haciendo su oficio y algunos incluso lo hacen bien. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, insisto, pues hay equilibrios que si precisamente no sabes equilibrar y no equilibras a tiempo, se pueden descontrolar. Entonces hay un momento donde el Estado mexicano creo que sí debe de poner mucha mayor firmeza en la aplicación de la ley. Y bueno, empecé hablando de cómo es posible que este evasor de impuestos ande tan campante, ¿no? No ha pagado sus impuestos, pero ya se pagó sus palcos, ya se pagó sus boletos al Estadio Azteca. Por momentos eso también a mí me desespera, ¿no? Que hay un gobierno, y mira que yo apoyo en gran medida a la presidenta y al gobierno de México, pero siempre he dicho, la autocrítica es fundamental. Por momentos parece que hay como demasiada permisividad para los que se saltan la ley, desde Salinas Pliego hasta manifestantes que ya lo que menos están haciendo es una protesta pacífica y son protestas incendiarias con violencia e incluso algunas de estas con intenciones más profundas y perversas de desestabilización total de la sociedad mexicana y del gobierno de México, por supuesto. Entonces, por momentos sí me desespera que evidentemente no se aplique la ley cuando se tenga que aplicar y se tiene que aplicar con fuerza y con firmeza, sin titubear. Porque de cualquier manera, y eso es lo más ridículo, de cualquier manera están acusando precisamente a Morena de ser un gobierno dictatorial, un gobierno autoritario. Pues es que aquí el punto, como siempre explico, pues no hay chile que les embone. Pues ya si de plano los van a estar acusando de dictadores a Claudia Sheinbaum, bueno, pues ya ahora sí que aplícales un poquito y una dosis de dictadura a estos cabrones, ¿no? Entonces, yo creo que, y jamás, insisto, yo voy a caer en el extremo de apoyar represiones, ni abusos de autoridad, ni abusos de la fuerza, pero sí de usar la fuerza de manera inteligente y lo más humanamente posible para mantener un mínimo grado de ley y orden. Porque si no, el gran problema es que precisamente les permites a estos que sí les importa un carajo el país y la sociedad y los mexicanos y el pueblo de México, y estos sí no se van a tentar ni van a dudar un segundo en generar todo el caos posible, y es lo que no se debe de permitir. Mientras acá están muy titubeosos, muy dubitativos, muy ¿cómo decirlo? Muy indecisos entre si usar la fuerza y aplicar la ley para cuidar los derechos humanos y el humanismo mexicano y demás. Del otro lado están planeando cómo hacer masacres, matanzas, caos, crímenes de Estado, golpes de Estado. Entonces hay que entender de qué lado está cada quien y qué están planeando. O sea, no, como lo digo siempre, no se puede vencer a la derecha ni a los fascismos con el uso de la ternura. No, por Dios, no seamos tan ingenuos. O sea, debe de haber y más en este momento, que por momentos siento que como que se duermen en sus laureles y se confían, pues es cuando se tiene que aplicar la ley, pues están en el gobierno. Pues si no se les eligió para no aplicarla. Y en esto cae, por cierto, ahora que recuerdo, revela algo que creo que a muchos nos ha molestado, incluidos los de izquierda o incluido aquellos que apoyan a Morena. A todos nos ha molestado, para mi gusto, desde mi perspectiva, que por ejemplo el expresidente López Obrador, que llegó a la presidencia con promesas de
de enjuiciar a expresidentes, por ejemplo, no lo haya hecho, ¿no? O sea, todo esto me recuerda cómo esta tímida aplicación de la ley que se puede convertir en la no aplicación absoluta de la ley puede permitir que aquellos compromisos que se supone que había de justicia histórica o transicional o justicia que se iba a revisar hacia atrás, de un momento para otro no se ejerciera, cuando se podía ejercer desde entonces. Entonces, yo de hecho ya lo he comentado en otras ocasiones cuando incluso llegué a analizar puntualmente lo que yo consideré y analicé como algunos de los errores más importantes que tuvo AMLO en su gobierno, pues ahora lo recuerdo, ¿no? Y lo recalco. El gran error, que por cierto todavía no sabemos cuándo vayamos a ver las consecuencias de ese error, porque pues ya hemos estado viendo cómo están reapareciendo ciertas figuras, desde Peña Nieto hasta Calderón o hasta el mismo Vicente Fox. Todavía no estamos viendo las consecuencias de no haberle aplicado la ley a estos sinvergüenzas expresidentes, por ejemplo. Y es ahí donde yo digo, bueno, pues entonces, ¿para qué están en el gobierno? ¿Para qué fueron electos? ¿Para qué tienen tantas mayorías? ¿Para qué fueron elegidos prácticamente? ¿Para qué fueron electos en la gran mayoría del territorio mexicano como un gobierno de Morena si de todas maneras no van a estar aplicando la ley con toda la fuerza y con todo el compromiso de la justicia? Y claro, está la argumentación de, bueno, por ejemplo, en el caso del sexenio de López Obrador no estaba el Poder Judicial precisamente alineado con el gobierno federal y entonces le iban a dar revés a López Obrador. Hasta cierto punto entiendo un poco el fundamento cuando dicen, bueno, es que ese Poder Judicial estaba cooptado y estaba corrupto y además estaba esta Norma Piña, que era una jueza corruptaza, la aliada principal incluso del propio Salinas Pliego, que encajonaba su archivo y su expediente para enfriarlo y ponerlo en la hielera y nunca ejercer, por ejemplo, ni aplicarle la ley a este pseudoempresario mercenario de Salinas Pliego, ¿no? Hasta cierto punto lo entiendo, pero no me basta sinceramente la explicación ni la justificación, cuando además se tenía un presidente López Obrador que, bueno, la verdad por momentos prácticamente políticamente parecía que se podía hacer lo que él quisiera. Y todavía caer en esa simulación de la supuesta, no me acuerdo cómo le llaman, encuesta o no me acuerdo cómo le llamaron la encuesta esa que pusieron o sometieron a votación de si queríamos enjuiciar o no a los expresidentes. Encuesta, no, pero no es encuesta, era otra cosa. En fin, pues me parece todavía más ridículo, hombre. O sea, aquí no te elegimos para poner a votación si queremos que apliques la justicia o no. Era un compromiso. Entonces creo que hay una deuda histórica en ese sentido que a estos, y más a unos que a otros, porque si me dieran a elegir siempre lo he dicho, Vicente Fox no lo trago, pero me parece que su propia estupidez es su mayor enemiga. Peña, pues tampoco es que yo diga, wow, Peña, qué tipo tan admirable. Sin embargo, me parece menos nefasto que otros. Y mira que estoy hablando del último expresidente priista. Incluso le he llegado a reconocer algunas cosas al propio Peña, ¿no? Pero tuvo manchas imperdonables en su gobierno, nada más mencionando algunas, la Casa Blanca y Ayotzinapa, ¿no? No son cosas menores. Y la estafa maestra, entre otras cosas. Sin embargo, si me dieran a elegir a quién yo metería sin pensarlo a la cárcel por diversos crímenes que me parecen absolutamente sinvergüenzas, cínicos e imperdonables, es a Felipe Calderón. Por todo lo que representó y hasta la fecha las consecuencias de lo que él hizo, que por cierto no empezaron a pagar los gobiernos de Morena, sino que el propio Peña Nieto tuvo que pagar esas consecuencias. Por eso ustedes pregúntense y entiéndanse que Calderón y Peña tampoco eran los mejores amigos, ¿eh? O sea, estoy hablando del gobierno panista con el gobierno priista. Entonces, al que sin duda alguna yo metería a la cárcel, porque se lo merece más que
más que otros, es a Felipe Calderón, porque además este cínico sinvergüenza criminal, narcopresidente de Felipe Calderón, todavía tiene la amnesia y la sinvergüenza y el tremendo cinismo para ahora querer reaparecer después de que estuvo escondido, ¿no? Ahora sí, como dice el meme, ya sal de tu escondite, mariquita. Estuvo escondido no sé cuántos años en España y ya le dio amnesia y ya piensa que a todos los mexicanos se nos olvidó su criminal sexenio y su criminal farsa de esta supuesta guerra contra los cárteles en México, esta guerra contra las drogas. Es doblemente criminal porque primero cometió el crimen de ser el peor presidente que hemos tenido en México y luego, además, viene con este cinismo a venderse como la solución de un problema que él mismo generó, ¿no? Casi dando, insisto, conferencias de cómo vencer y combatir al narco. Es doblemente criminal, primero por ser un narcocriminal presidente, el verdadero narcopresidente es Felipe Calderón, para prueba Genaro García Luna, ya enjuiciado, deberían estar compartiendo celda, claramente. Pero segundo, simplemente creo que es criminal por su hipocresía. Su hipocresía en verdad es criminal. Su desmemoria, su cinismo es criminal. Que ahora quiera reaparecer y no lo duden. Vayan una de esas hasta querer contender a volver a apoyar algún candidato. Se va a querer meter en esta siguiente elección. Ahí quién sabe cómo se vayan a terminar poder o no de acuerdo. Pues todos estos nefastos que ni a cuál irle y de todos no haces uno. Un hombre decente. ¿Cómo vas a ser un hombre decente entre Salinas Pliego, Felipe Calderón, Vicente Fox? O sea, ni a cuál irle, insisto. Alito Moreno, ¿no? Pero bueno, de ahí va a salir, de esas cucarachas va a salir alguno para ser la oposición, el candidato opositor en el 2030. Una o más cucarachas van a salir de ahí. Entonces, este es el problema de no ejercer, insisto, y ya en conclusión y cerrando el paréntesis, este es el problema grave de no ejercer la ley cuando se tiene que ejercer la ley, de no aplicar la ley cuando se tiene que aplicar la ley, y aplicársela tanto a empresarios como a políticos cuando se debe de hacer. Entonces siempre va a ser un gran error y que nos va, para mi gusto, a costar muy caro que tanto López Obrador, sobre todo López Obrador, realmente políticamente no haya terminado de hacer el trabajo que le correspondía, que era básicamente enjuiciar a Felipe Calderón, era exhibirlo, ya sin... Por eso es que yo no les compro por completo este argumento de es que el Poder Judicial... Bueno, pues ¿qué acaso no existen otros mecanismos? Pues cómo lo desaforaron a él mismo. Empezaron por un golpeteo mediático en el propio programa del payaso este olor a trapo viejo de... ¿Cómo se llama? Es que hasta, insisto, ya se disfraza tanto que ya hasta se olvida que es un güey que está poniéndose una peluca y maquillaje, ¿no? Pintándose una sonrisa y poniéndose una nariz de payaso. Ya ni me acuerdo, Víctor Trujillo, ¿no? Creo que se llama. El payaso este apestoso de Broso. Broso, el payaso acosador y apestoso, ¿no? Pues ahí en su noticiero fue cuando pasaron este tema de las ligas, de Bejarano, de Carlos Ahumada y de todo este complot. El complot que él mismo, tanto el mismo Peje, se quejó y que obviamente llevó al juicio o al intento de juicio de su desafuero, que bueno, para mi gusto fue lo que realmente lo fortaleció y donde le generó muchísimo apoyo popular. A eso me refiero. O sea, por momentos parece que como que no sé qué pasó. Y golpeteaba a todo mundo, pero con quien creo que se tenía que enfocar y no gastar ni quemar tanto el cartucho, pues era con Felipe Calderón. Un tipo que de entrada cometió fraude electoral y ya de por sí eso es un crimen no menor. Y después, acto seguido, inició una guerra ensangrentando el país con un pretexto y una farsa del supuesto narco, del combate al narco. Y lo primero que hizo fue aliarse con una facción del cártel de Sinaloa
y convertirse en el narcopresidente verdadero que hoy, por eso mismo han estado tratando de equiparar y hacer equivalente que Morena es lo mismo. Y esa es una discusión complicada porque, insisto, pues también en Morena tienen trapitos sucios. También dentro de esos errores que yo le he criticado a AMLO, y lo he criticado primero que nadie, es porque se compadró tanto con gente tan nefasta como por ejemplo Adán Augusto, ¿no? Entre otros. Entonces, bueno, muchos de esos errores de AMLO, evidentemente, esas facturas, pues ya se las están cobrando a la presidenta Sheinbaum. Y esperemos que esta tibieza en no aplicarles la ley a empresarios corruptos y a políticos corruptos de sexenios y gobiernos pasados, como Salinas Pliego o Felipe Calderón, pues no nos vaya a salir demasiada cara esa factura, porque yo lo que me temo es que sí va a salir muy cara esa factura entre más tiempo permitan que estos se estén valentonando y desvergonzando más de lo que ya de por sí son estos sinvergüenzas, para que de repente ahora los vayas a ver en una boleta, ¿no? O ellos apoyan a un candidato y termine estando en una boleta electoral, e insisto, se les termine olvidando y borrando cassette de los criminales y de los crímenes que cometieron en sus respectivos gobiernos y sexenios, ¿no? En fin, ese es el riesgo de no aplicar la ley. Y bueno, todo esto salió de por qué no se aplica también, por ejemplo, en contra de los protestantes que se exceden en términos de caos y violencia, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que hay que tener mucho cuidado tanto en excederse en la aplicación de la fuerza, pero también en excederse en no utilizarla cuando se debe. O sea, insisto, es encontrar un equilibrio, porque cualquiera de los dos trae problemas muy complicados, ¿no? En fin. Ya para ir cerrando, pues insisto, creo que lo más bonito del día fue ver cómo se le mentó la madre a Salinas Pliego. Ahora sí que, como pasaba con el América, esta bonita tradición de mentarle la madre al América, bueno, pues ahora que no se pierda la bonita costumbre de mentarle la madre a Salinas Pliego, ¿no? Hablando ya del show brevemente, y creo que lo dejé hasta el final para no dejarlo de mencionar, creo que fue un show muy emotivo hoy en el Azteca, fuera de todo, ¿no? Fuera, dejando por un segundo de fuera todo el contexto tan tenso y geopolítico, económico, político, social que vivimos en México y en el mundo. Fue, al final el fútbol es parte de lo que genera, ¿no? O sea, fue emotivo, innegablemente, lo que pasó en el Azteca el día de hoy. Esta ceremonia de inauguración fue muy interesante, a mí me gustó sinceramente. Me gustaron los artistas que participaron, desde Alejandro Fernández cantando el himno nacional, Maná, Shakira, Lila Downs, ¿no? Todo este uso, la verdad que sí te estremece y te emociona ver, pues a nuestros danzantes eh, prehispánicos, nuestros danzantes, las representaciones de los danzantes mexicas, de estas culturas prehispánicas, de nuestros pueblos originarios, ver estas danzas, ¿no? El uso de estos símbolos tradicionales, el copal, los penachos, las plumas, en fin. Ver como todo este sincretismo de símbolos mexicanos que evidentemente hacen y construyen la grandeza de nuestro gran país y nuestra gran nación. Y que es, lo decía yo ayer antes de la inauguración, es envidiable nuestra historia, es envidiable nuestro origen, es algo, yo diría, sui generis, realmente, lo que es la construcción de este concepto llamado México,
que es nuestra patria, nuestro hogar, nuestro país, nuestra nación, nuestra identidad, que algunos nos quieren arrebatar, que algunos nos quieren hacer cuestionar y por momentos como querer que neguemos nuestra propia identidad. No, al contrario, hay que estar absolutamente orgullosos, insisto, de lo que somos, de lo que es esta patria construida, este gran país con una gran historia, en comparación a otros pueblos y naciones que la verdad es que están tan perdidos y tienen tan poca historia que se la tienen que inventar de la nada, ¿no? Creándose unas ficciones desde cero, porque entiendo que todos los países, pueblos, historias tienen sus leyendas, sus ficciones, sus mentiras, lo he llegado a hablar. Pero, híjole, hay unos que abusan y claramente hay quienes tienen más ficciones que otros y ya he hablado que México es de estos que realmente tendremos nuestras ficciones, tendremos algunas leyendas, historias, cuentos, fábulas, lo que tú quieras, por ahí inventadas, pero también hay mucha verdad en nuestra historia y lo puedes palpar, ¿no? Es una historia palpable. Basta que te des una vuelta al Museo de Antropología e Historia y te des cuenta que es tan palpable como lo es tocar piedra, tocar tierra. Entonces es una historia real y es una historia viva, la historia de México. Y por eso creo que fue muy emotivo. Me llamó la atención que hasta el propio Martinoli por ahí dijo, ¿no? Que le emocionó. Y sus colegas ahí le comentan que menos mal que no estaba muerto, ¿no? Que al menos algo le emociona. Y es que sí fue emocionante, sinceramente, ¿no? Para quien nunca ha estado en México, por momentos tal vez desde una pantalla no se alcanza a ver las dimensiones, pero el Estadio Azteca, que por cierto es histórico, la propia FIFA ha estado proyectando y publicando, pues ya es la tercera, ¿no? La tercera vez que México es anfitrión. Es verdaderamente algo sorprendente el Estadio Azteca, porque precisamente ahí te das cuenta un poco de la magnitud que es México, ¿no? México es muy vasto. México es inmenso en muchos aspectos. En tamaño, en, en el ámbito geográfico, pero es inmenso también en todo lo demás, ¿no? En su historia, en su cultura. Es un patrimonio de la humanidad México realmente. Todo lo que da, todo lo que ha aportado culturalmente al mundo, es sorprendente este país. Y por eso, mira, aquí, aquí lo llevamos siempre a nuestro país, los que somos orgullosamente mexicanos, verdaderamente, ¿no? En las buenas y en las malas. Con los buenos y los malos gobiernos, no dejamos de ser mexicanos. Lo que tenemos que cambiar es el gobierno. Si no nos gusta, lo que hay que cambiar es el gobierno, que sea un gobierno de mexicanos, para mexicanos, que responda a los intereses mexicanos. Y acá entre mexicanos nos peleamos, pero también nos arreglamos para ir sacando poco a poco y paso a paso a este gran país. El problema, insisto, es que hoy padecemos a los vendepatrias que se ponen la playera mexicana, pero que abajo de esa playera traen la playera de Estados Unidos o la playera de España, y que parece que son mexicanos renegados, que nada más, insisto, para la foto y para la selfie del partido del Mundial se ponen la verde, pero en realidad son apátridas, son vendepatrias, son gente de aquí y de allá y de ningún lado y de ninguna tierra y de ninguna patria. Como ya lo he dicho siempre y como lo dice la canción de Residente, quien no defiende a su patria no defiende ni a su madre. Quien no tiene patria no tiene madre. Entonces, padecemos a estos, ¿no? Insisto, posers de la patria. Pero ni hablar. Nos quedamos con los mexicanos que somos orgullosamente mexicanos, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los desafíos. Y es que ningún país es perfecto, insisto. O sea, quien piense y romantice que México es el único que tiene y padece problemas, pues que vaya a visitar cualquier otro país y tiene sus problemas. Y por eso es que aquí, en este caso con México, algo que hay que entender es que uno es mexicano a favor y en contra de todo. Uno tiene que siempre estar orgulloso
de su tierra, de su pueblo, de su gente, con los pros y contras que esto implique, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy emotivo el estreno, la inauguración del Mundial. Creo que también fue interesante que haya sido el rival Sudáfrica, que por cierto ha sido muy criticado. Estaba viendo por ahí en un reel que aparecía que todos estos bailes de muchos otros pueblos y países africanos apoyando a México y no a Sudáfrica, también nos hablan de esta constante de cómo Sudáfrica dentro del continente africano pues también por momentos no es tan querido que digamos, ¿no? Y que Sudáfrica termina también planteando políticas antimigrantes, supremacistas contra otros pueblos y países africanos y que por eso pues en ese sentido muchos otros países africanos hoy estaban apoyando a México, que por cierto ganó 2-0, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, insisto, cómo el fútbol siempre es política, siempre hay política en el fútbol, en ese sentido el fútbol siempre es político, y cómo el fútbol también nos ayuda a ir revelando y sacando como en la punta del iceberg los problemas políticos y sociales que hay en todo el mundo, ¿no? Y cómo también, como siempre explico, estas constantes de gobiernos supremacistas que te encuentras en América y en Europa, pero también obviamente y principalmente te vas a encontrar y seguir encontrando en África misma, ¿no? Y que más o menos siguen los mismos patrones y los mismos manuales, ¿no? De supremacismo que siempre critico, por eso siempre he criticado todo aquel gobierno o pueblo o poder que se considere supremacista, es un gran peligro. Y hoy, ya he explicado muchas veces, pues desafortunadamente padecemos el régimen anglosionista, que por supuesto hay que entender y no dejar de ver que está totalmente involucrado en la FIFA, que hay sionismo en la FIFA, que hay apoyos también y alusiones al propio Israel desde la FIFA, financiamientos, etcétera. Y esto lo voy a dejar para otro próximamente, otro análisis que nos va a permitir entender un tanto las contradicciones que hay tanto en el capitalismo y en ese sentido, pues estas contradicciones que hay evidentemente en el mundial, ¿no? El mundial está lleno de contradicciones, de hecho yo le voy a titular al siguiente análisis el mundial de la contradicción, porque aquí te puedes dar cuenta de muchas cosas, o sea, es muy interesante también como un fenómeno sociológico, todo esto que ha generado el mundial, porque te das cuenta de muchas reacciones de todo tipo, ¿no? Políticas, económicas, sociológicas, de las sociedades globales en general, ¿no? Cómo para cada quien significa distintas cosas este mundial, cómo para cada quien significa represión o una oportunidad de escape, una oportunidad de salir un poco de lo mismo que ha sido el fútbol y así ha sido considerado algo paralelamente como a la religión, como una especie de opio también de los pueblos, ¿no? Porque también es otra parte que creo que voy a comentar en la siguiente. Qué tanto de fútbol, o más bien, qué tanta eh, pasión en el fútbol termina siendo fanatismo? Y en ese sentido, qué tanto el fútbol se termina convirtiendo a su vez en una gran religión que se predica con los pies, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Yo que he vivido y vivo por momentos en Argentina, me he dado cuenta que el fútbol se entiende de manera muy distinta, ¿no? El lenguaje en el que se entiende el fútbol en Argentina, del que se entiende en México, por ejemplo, son lenguajes muy distintos. Y esto me hace preguntarme, insisto, hasta qué punto en algunos lugares el fútbol se ha vuelto realmente una religión, en Argentina, en Brasil, una religión secundaria a los dioses principales. Cómo se le ha venerado tanto al fútbol y hasta cierto punto de manera excesiva al punto de olvidarte de cómo están otras cosas más importantes como la política y la economía en tu país, en tu ciudad, al punto en que te preocupa más el fútbol que tener que comer, y eso es algo que por momentos creo que padecen los argentinos, ¿no?
muy preocupados por tener una gran selección, que indudablemente es una gran selección, y eso ya sería el colmo, que ni siquiera pudieran tener una selección competitiva que meta gol y gane mundiales, cuando en otros contextos pues también los argentinos están padeciendo severamente desde hace décadas muchas fallas en su sistema político, económico, social. Entonces ellos acumulan copas del mundo mientras pues desafortunadamente padecen una hambruna nacional, ¿no? Y de nuevo, parece que es más importante entonces ser campeones del mundo que tener eh, pues almacenes llenos, alacenas llenas, refrigeradores llenos y tener accesos, porque, insisto, parece que todo eso pasa a segundo término, porque lo más importante en Argentina es el fútbol y todo gira alrededor del fútbol. Pero en distintos niveles, en otros lugares, pues el fútbol también se termina convirtiendo en algo similar, si no en una religión, en un, insisto, en un escaparate, en una distracción, eh, que se vuelve hasta cierto punto un bálsamo o una anestesia temporal para algunas personas, un escape temporal. Y en este sentido, de una u otra manera, el fútbol se termina convirtiendo como la religión. También el fútbol se convierte en el opio del pueblo, para los pueblos del mundo, para las masas. Por eso es tan interesante el fútbol, me parece, en todo aspecto. Por eso es que ha sido tan estudiado, porque es un deporte que se argumenta que es muy democrático, pero a la vez es muy elitista, o se ha convertido, o el capitalismo lo ha convertido en un deporte muy elitista. Lo podemos ver hoy mismo con todo lo que ha decidido la FIFA, con la fijación de los precios exorbitantes, que nada más les permite el acceso a algunos y a los otros los deja fuera. Por cierto, la propia presidenta me parece muy correcto que no haya asistido al estadio. Creo que es un mensaje político poderoso de muchos miopes que dicen que Sheinbaum no fue para que no le fueran a vituperar. Pues en este sentido creo que Sheinbaum está en el lugar que ella quiere estar, que es afuera de esa élite que representa ese estadio, con los principitos empresarios nacionales, pero también con los otros que ya hablamos, los grandes tiburones empresarios de las grandes corporaciones globales, ¿no? Entonces ella se quiere desmarcar muy inteligentemente del fútbol y de esta élite en la que se convirtió el acceso al fútbol en un estadio Azteca, que ya ni siquiera parece que nos dejan decirle Estadio Azteca, porque ya están rebautizando todo, están queriéndolo controlar todo y volver inaccesible absolutamente todo, incluido el fútbol, que se supone que era algo muy democrático para todos, pues ahora lo están haciendo de nuevo. El capitalismo está haciendo su travesura para hacer el fútbol algo muy elitista para muy pocos, ¿no? Pero la realidad es que el fútbol en esencia, no el negocio que han hecho con el fútbol, porque por momentos también se puede distinguir. Una cosa es el negocio que han hecho con el fútbol, y ha explicado que el capitalismo al final del día lo pervierte todo, y una cosa es cómo el capitalismo lo pervierte todo y el dinero lo pervierte todo y lo ensucia todo, generalmente de corrupción, y todo lo que toca el capitalismo lo pervierte en un efecto contrario al rey Midas, que todo lo que toca es oro o lo convierte en oro. El capitalismo todo lo que toca lo convierte en basura y lo pervierte. Si el capitalismo toca la ciencia, la pervierte. Si el capitalismo toca las artes, las pervierte. Si el capitalismo toca el deporte, los pervierte. Entonces, no es tan diferente hablar de la industria deportiva, en este caso de la industria global y poderosa del fútbol, que hablar de la industria de la música, por ejemplo, ¿no? O sea, al final, insisto, pues el capitalismo termina aplicando lo mismo y pervirtiendo todo lo que toca. Entonces, se puede, creo que, distinguir lo que es el fútbol esencialmente, que realmente cualquiera puede jugar fútbol en el mundo. Afortunadamente todavía no nos quitan ese derecho. Cualquiera que fue niño, cualquiera de nosotros que fue niño jugó fútbol y lo jugaba con cualquier cosa, ¿no? Lo jugábamos con botellas de plástico o con lo que encontráramos y poníamos dos piedras como porterías
cuatro, ¿no? Para sumar las dos porterías. Y armábamos un partido de fútbol con lo que teníamos, ¿no? Y así te puedes ir más atrás en las generaciones hasta nuestros abuelos. Y allí te das cuenta cómo el fútbol sí es democrático todavía en esencia, porque cualquiera tiene dos pies y que cualquiera que tiene una botella y cuatro piedras puede hacer fútbol, desde donde esté y desde la pobreza más extrema. Desde la pobreza más extrema que, por cierto, si comparamos pobrezas extremas, no es la misma pobreza extrema que se vive en Estados Unidos o en Europa que la pobreza extrema que se vive en África. E incluso en esa pobreza extrema verdaderamente marginal de los más pobres de los pobres de los más pobres del mundo que probablemente viven en África, todavía pueden ser capaces estos niños de ser felices con una piedra, con cuatro piedras, cinco piedras con las cuales se inventan un partido de fútbol. Es verdaderamente enternecedor verlo de esa manera el fútbol, porque sigue siendo democrático mientras tengamos dos piernas, dos pies con cuales patear un balón inventado e improvisado como podamos. Ahí habrá fútbol, en cualquier punto del mundo donde se pueda inventar el fútbol, improvisar el fútbol desde la pobreza, existirá la esencia del fútbol, que es el juego que se estudia desde lo más primitivo, ¿no? Desde el juego de pelota que tenían precisamente nuestras civilizaciones, nuestras grandes civilizaciones, pero que se inventó en Inglaterra y que se exportó al mundo y que en ese sentido es un juego masivo para todas las masas y todos los pueblos que quieran, insisto, jugar y mantenernos hasta cierto punto siendo niños, ¿no? Olvidándonos también por un segundo de los conflictos del mundo y del caos del mundo, y por eso me parece tan enternecedor ver a niños, por ejemplo, africanos, que son tan felices. Esto siempre me ha maravillado, ¿no? Cómo en esta pobreza extrema ellos todavía pueden ser capaces de encontrar la felicidad y capaces de inventarse una sonrisa, siempre están sonriendo. Eso verdaderamente me conmueve el corazón, ¿no? De estas infancias y estos pueblos africanos que, dentro de su carencia y su marginación, todavía encuentran pretextos para ser felices, ¿no? Es algo que de hecho tenemos que aprenderles, porque por momentos los que estamos en posiciones un poco más favorables siempre encontramos pretextos para no sonreír, para quejarnos, para no ser agradecidos, para no valorar todo lo que tenemos. Y bueno, ellos nos dan un gran ejemplo siempre, ¿no? Gran enseñanza de que se puede ser agradecido con lo poco que se tiene. Y en ese sentido, por momentos ellos simplemente están agradecidos por la vida y agradecidos de estar vivos, porque en realidad carecen de todo, ¿no? Y es, insisto, una gran lección que tenemos que aprenderles para aprender a vivir realmente y aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Que en lo que nosotros tenemos serían bendiciones para ellos que todo lo carecen. Lo que nosotros o algunos de nosotros tenemos serían grandes, grandes riquezas para aquellos que todo lo carecen. Entonces, este es parte del lenguaje del fútbol que es tan apasionante, que va en todo este espectro y que lo puedes analizar en todos los sentidos. Puedes analizar el fútbol desde la política, desde la religión, desde las pasiones, desde las emociones, desde los reflejos y las cosas que de fondo lleva hacia la superficie para que seamos capaces de ver, de todo nuestro sistema, de toda nuestra antropología, de toda nuestra sociología, de toda nuestra humanidad. Es un deporte interesante, es innegablemente interesante, que yo diría ningún otro deporte en el mundo logra lo que logra este juego, esta capacidad también de unión, ¿no? Alrededor de un balón. Es interesante, ¿no? Como de alguna manera por momentos sí nos podemos olvidar de nuestras diferencias y unirnos en el juego del fútbol. Y es por eso que hay que resistir a aquellos que nos intentan separar, a aquellos que intentan separarnos realmente de manera estructural. Insisto, desde que aquí se decide fijar un precio, algunos ya vuelven inaccesible el fútbol. Pero eso ya tiene que ver, insisto, con el negocio perverso que se ha hecho del fútbol y que se ha, por supuesto,
corrompido desde hace muchas décadas, e incluso esto ha sido una queja constante en el fútbol mexicano, ¿no? Cómo es que la corrupción, los grandes negocios, desde las televisoras hasta los dueños de los clubes, pues históricamente han aprovechado y se han aprovechado de la corrupción, se han enriquecido, se han vuelto muy poderosos, muy influyentes, a partir, insisto, de nuevo, de olvidarse en esencia de mejorar el fútbol con tal de hacer negocios, ¿no? Porque muchas críticas y muchas veces se critica la calidad del fútbol mexicano? Porque en muchas ocasiones, pues insisto, la corrupción ha imperado por encima de del intento legítimo y auténtico de querer mejorar la calidad de fútbol o la calidad de nuestros futbolistas, y que eso haya sido una tradición a lo largo de la historia, pues insisto, hemos tenido que padecer esas deficiencias y se ha visto, insisto, en los desempeños de nuestras selecciones a lo largo de la historia. De cualquier manera, y esta es una parte interesante del mexicano, nos terminamos congregando de alguna manera y terminamos apoyando porque finalmente es México, y por eso insisto, en las buenas y en las malas uno es mexicano, ¿no? Uno puede ser capaz de criticar los procesos, los fallos, las deficiencias, pero no dejas de ser mexicano, y esto es parte de lo que deberían de aprender los vendepatrias. Es como decir, ¿no? Por momentos estos vendepatrias que se quejan del gobierno de Morena hoy, sería como decir que, por ejemplo, nada más porque mi selección mexicana no ha ganado ningún mundial y siempre pues básicamente la terminan eliminando, pues ya como no me ha dado resultados mi selección, pues entonces me quito la playera de México y me pongo la de Estados Unidos, o me pongo la de España, o me pongo la de Argentina. Eso pinta de cuerpo entero lo que son estos vendepatrias malnacidos, malparidos, dirían los colombianos, que con muy poco venden y regalan a México. En este caso, ¿cuál es su pretexto? Que para ellos el gobierno de Morena es lo peor. Y nada más por eso, pues ya dicen que básicamente, pues este es el peor gobierno que hemos tenido y que México es un caos. Y entonces les sale su lado más vendepatrias y se ponen entonces a apoyar a Estados Unidos o a España o a Argentina. Y lo que menos les interesa, pues es México, por supuesto. Esto, insisto, pinta muy bien cómo es que ellos funcionan, ¿no? Parece que solo son mexicanos cuando gana el PRI, parece que solo son mexicanos cuando gana el PAN. Ahí todo lo veían perfecto, ahí ellos no veían la corrupción, porque para ellos toda la corrupción y todo el crimen organizado empezó desde Morena, ¿no? Ese es el problema, insisto, ¿no? De esta gente que, pues es patriota de ocasión y vende patrias de manera permanente. Mexicanos de ocasión y vendepatrias de manera permanente, son patrioteros domingueros, ¿no? Patrioteros de estadio de fútbol. Entonces, bueno, para ir cerrando, esto lo voy a retomar en el siguiente análisis, pero una forma en la que creo que de manera distinta experimentamos el fútbol entre mexicanos y argentinos es que por momentos, por ejemplo, lo que para los argentinos es la religión del fútbol, para el mexicano por momentos parece ser otra forma de vivir nuestra cultura. Y en este sentido, por momentos la competencia no es tan importante como la convivencia. Para el mexicano el fútbol, porque por ahí veía algunos posteos de algunos medios, no me acuerdo de cuál, New York Times o The Atlantic o Reuters o The Guardian, no me acuerdo cuál de esos era, que decía por qué el mexicano es tan apasionado al fútbol si sus selecciones realmente no han dado tan buenos resultados. Me parece una pregunta interesante porque justamente habla de la cultura mexicana que pocos probablemente entienden, a menos que seas mexicano. Y puede que ni así, ¿eh? Lo que yo creo que, por ejemplo, un argentino podría decir, pues el mexicano no tendría que ser tan apasionado al fútbol si su selección nunca ha ganado mundiales, por ejemplo. Y yo diría que puede que ni siquiera hayan entendido no solo al mexicano, sino al fútbol en general. El fútbol tiene como distintas formas de congregar, pero esto va a depender también de la cultura específica.
Por eso digo, al argentino lo congrega creo de una manera muy distinta de la forma en que nos congrega en México, porque en México más que la competencia es la convivencia. El mexicano está acostumbrado a la convivencia. Incluso te podría decir, con o sin fútbol, con o sin mundial, el mexicano busca la integración y la convivencia y siempre un pretexto para chelear. En este sentido es una convivencia profunda la que durante mucho tiempo estuvo acostumbrado el mexicano y el fútbol se convirtió en ese centro y pretexto perfecto para emborracharnos en cualquier partido X y que de hecho estará pasando probablemente entre no sé, Nación Bananera 1 versus Nación Bananera 2. Para nosotros es suficiente motivo y pretexto para convivir, chelear y hermanarnos de alguna manera en un momento. Esa es la forma de experimentar el fútbol en México. Si lo ves o lo comparas con los propios argentinos, o ya no te cuento españoles, alemanes y demás, siento que no es lo mismo. Claro que se reúnen. Claro que los argentinos se van a colgar hasta de los semáforos cuando ganan la Copa Mundial. Pero yo creo que eso es más bien una manifestación del fanatismo extremo que ellos realmente por momentos, y esto creo que no es secreto, en el que ellos experimentan el fútbol. Y no es ni siquiera un insulto en el sentido de mi descripción. O sea, es precisamente es descriptivo el sentido al que lo apunto, porque sí tienen que reconocer, y lo saben ellos mismos. El fanatismo del fútbol en Argentina llega al punto en donde hay momentos en donde dos equipos en un mismo estadio no pueden convivir porque se empiezan a agredir. Así que claramente hay claroscuros en el fanatismo del fútbol en la forma en que se vive en Argentina. Por eso hablo que en México todavía no llegamos a ese punto, ni creo que lleguemos, porque si bien no se entretiene el fútbol, es un pretexto para la convivencia en México. En México un partido, si bien se han dado casos, pero creo que no se han dado como se han dado, por ejemplo, en Argentina, extremos, o tan a menudo o tan frecuentemente, porque todavía los estadios en México son estadios, y creo que así se va a mantener siempre. Son estadios donde se puede convivir con la familia, por ejemplo. Son estadios donde puedes llevar a los niños y donde puedes poner a mexicanos de un y otro equipo sentados juntos, codo a codo, lado a lado y no se van a agredir. En Argentina tú no puedes poner al del River con el del Boca al lado porque probablemente uno de los dos se va a terminar agrediendo. Entonces, simplemente ese tipo de diferencias que, insisto, cada manifestación cultural experimenta de manera distinta dependiendo de dónde estemos hablando, es muy interesante porque, insisto, nos refleja la forma en que cada quien vive el propio fútbol, ¿no? De manera distinta, como cada quien desde sus culturas vive y experimenta el fútbol de maneras distintas. En México sigo insistiendo, puede que México nunca haya llegado a la final y nunca haya sido campeón mundial, pero eso nunca nos ha limitado de la oportunidad de convivir y de interactuar y de humanizar hasta cierto punto entre nosotros como mexicanos. Y es tan increíble que, pues justamente la afición mexicana, pues es hasta cierto punto extrañada cuando no está y siempre es una afición que genera fiesta, no importa si estás, hoy mismo estaba viendo cómo estaban aventando a un coreano o celebrando con un sudafricano o apoyando a los iraquíes. Esa es la parte muy valiosa, no diría solamente de la afición de las aficiones mexicanas, que yo diría es una muestra en realidad de lo que es el pueblo de México. O sea, el mexicano es eso, ¿no? Es un pueblo cálido, hospitalario, que integra. Por eso hasta tenemos estas porras de nos cae bien un extranjero y ya decimos extranjero, extranjero de donde seas, extranjero hermano, ya eres mexicano, de donde sea, ¿no? Por eso digo extranjero, ponle el país que tú quieras. Brasileño, hermano, ya eres mexicano. Chileno, hermano, ya eres mexicano. Colombiano, hermano, ya eres mexicano. Cubano, hermano, ya eres mexicano. Iraquí, hermano, ya eres mexicano. Sudafricano, hermano, ya eres mexicano. Coreano, hermano, ya eres mexicano. Y así te vas. Entonces, es una muestra de cómo, insisto, cada quien es desde sus pueblos y culturas
y cómo cada quien experimenta este juego, ¿no? Que es mundial y que es global, eh, desde sus propias culturas, ¿no? Bueno, voy a dejar pendiente, insisto, este tema de las contradicciones del mundial. Hay, creo que muchas cosas que comentar, pero ya no nos va a dar tiempo en este. De momento, hoy, pues simplemente me quedo con esto que ya comentamos. Fue la inauguración del mundial. Obviamente, esto no cancela lo que estuve advirtiendo el día de ayer. Hay que estar pendientes de lo que vaya a pasar. Es el primer día. Evidentemente, insisto, este proceso puede ser muy riesgoso en términos políticos, económicos, sociales. Para México, no sabemos qué estén planeando, no sabemos qué vayan a terminar de ejecutar en sus planes perversos para querer desestabilizar a México, al gobierno de México y demás. Fue una inauguración muy emotiva, fue, yo diría, histórica. Hay que entender que dentro de todo, pues está celebrando esta fiesta mundialista claramente en tiempos muy complicados, muy violentos, que pues evidentemente nos llevan a contradicciones, que son de las que voy a mencionar en el siguiente análisis, donde por momentos ya no sabes esa línea donde está entre lo posible, lo indeseable, lo ético, lo no ético, y estas contradicciones a las cuales nos está llevando pues este sistema capitalista en decadencia, donde hoy mismo que hay guerras, hay múltiples frentes de guerras abiertas, activas, incluso sigue habiendo una campaña permanente genocida contra el pueblo palestino ejercida por Israel, pues al mismo tiempo te están poniendo esta fiesta de fútbol, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, porque ha estado pasando ya desde hace más de 3 4 años después de la pandemia, pero estamos cayendo justo en estas grandes contradicciones a las cuales nos está orillando este capitalismo salvaje y decadente, donde en tiempos violentos estemos haciendo fiestas, ¿no? Y eso evidente e inherentemente a los humanos que somos empáticos, pues nos genera cierto conflicto, ¿no? Porque ¿cómo vas a estar celebrando mientras están habiendo guerras? Porque ¿cómo vas a estar celebrando y viendo partidos de fútbol muy plácidamente mientras están ocurriendo exterminios? En fin, de estas contradicciones son de las que voy a hablar en el siguiente comentario, más las contradicciones internas que por supuesto han estado ocurriendo en todo este tema del Mundial en México. De momento lo vamos a dejar hasta aquí. Solamente déjenme corroborar que no vaya a dejar algo fuera que no haya comentado. Y de momento terminamos. Sí. Bueno, de momento fue todo. A ver, no. El pilón. El pilón, el pilón, el pilón. O bueno, no, lo dejamos para la siguiente. Ese lo dejamos para la siguiente de las contradicciones, pero sí les voy a dar un pilón. Esto lo publican un usuario de ex A-Armenta Carlos que dice: estaban mame y mame y mame y mame que el comunismo les iba a quitar la propiedad y fue la FIFA la que les quitó el derecho sobre el uso de sus palcos. Ironías de la vida, amigos. Pues bueno, con este pilón cierro, que es parte, de, insisto, de estas, pues hasta cierto punto sí, contradicciones que justamente podemos encontrar, o ironías, como se quiera, o vueltas que da la vida, o vueltas que da la FIFA, cuando te vas dando cuenta cómo ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Y que los fifís nacionales andan
pidiendo soberanía, Sheinbaum, por favor, soberanía. Así las ironías, así las vueltas de la vida, así las vueltas de la FIFA.